¿Querés ir compartiendo la presentación, Patricia? Si en breve iniciamos. Bueno, si les parece, entonces voy a dar inicio al seminario del día de hoy. Está uniendo una persona más. Bueno, vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. El mismo es sobre metástasis óseas, mecanismos y oportunidades terapéuticas. El seminario va a estar a cargo de la doctora Patricia Juárez Camacho, investigadora titular del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Bajo California, México. Cuando quieras, Patricia, podemos empezar y las preguntas las hacemos al final, entonces, de tu presentación. Perdone, es que tenía el micrófono apagado, entonces me tuve que salir. Un placer y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. En este momento les voy a compartir nuevamente la presentación. Sí se oye bien, ¿verdad? Sí, sí, se escucha bien. Está muy bien. Entonces ya nada más nos falta la presentación. Ahorita sí, ya estamos súper listos. Sí, ¿verdad? Bueno, pues agradezco mucho estar con ustedes. Conocí Argentina este año. ¡Ah, qué cosa tan más hermosa! Me encantó. Y pues agradezco mucho a Liliana y a Mariana que me hayan invitado a compartir con ustedes. Bueno, pues ya habían visto mi primera diapositiva. Soy de Ensenada y justamente el día de hoy estuve volando. Acabo de aterrizar en Barcelona. Entonces, hace un par de horas. Entonces, pues como ya se pueden imaginar, ya estoy triste. O sea, estoy muy contenta por la nueva oportunidad, pero muy triste de extrañar el lugar. Ya casi lo extraño. Esta es Ensenada, las puestas de sol son bellísimas y el centro está aquí. El CICESE, que es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, se encuentra aquí localizado, se los juro. Aquí en este es el centro y enfrente tenemos una vista al mar preciosa. Está ubicado más o menos a una hora, hora y cuarto de Tijuana, que está muy cerca de San Diego. Entonces, pues sí, estamos completamente en la parte norte de México, con sus buenas cosas y con sus malas cosas de tener a nuestros vecinos arriba, pero pues contentos y privilegiados de esta zona geográfica. El centro tiene cuatro divisiones: biología experimental aplicada, oceanología, ciencias de la tierra y telemática. Les digo esto para que también vean ustedes la capacidad que tenemos de colaboración multidisciplinaria, porque no únicamente somos biólogos o biomédicos o, pues sí, o bioquímicos haciendo ciencia, sino hay realmente demasiados investigadores en diversas áreas que siempre es una oportunidad para poder interaccionar con ellos. Aparte de eso, pues son 20 posgrados en maestría y doctorado, principalmente es un centro de investigación y las principales áreas: biomedicina, nanotecnología, biotecnología, microbiología y estas que son las de mi posgrado, obviamente, pero claro que pues también tenemos ciencias de la tierra, computación, óptica, oceanografía, física, telemática. Y bueno, pues el día de hoy, como lo decía el título, el día de hoy me gustaría mucho revisar con ustedes sobre los mecanismos de metástasis. Aparte de eso, me gustaría que cuando termine el seminario sea mucho más claro cómo es que estas células cancerosas se van a los huesos, que es el tema de mi laboratorio. Y aparte de esto, no solamente se van, sino forman la metástasis en los huesos. Y también me gustaría contarles un poquito acerca de lo que hacemos en el laboratorio y pues, las partes terapéuticas en donde estamos incidiendo, también no únicamente para mostrarles, sino también para invitarlos. Sería realmente un gusto en un futuro poder colaborar con todos ustedes. Entonces, sé que es una audiencia diversa, entonces voy a tratar
pues de tocar las cosas un poquito no tan básicas, pero tampoco tan avanzadas, sino para todos. Pero bueno, pues creo que la mayoría de nosotros está relacionado en saber que pues el cáncer es realmente una enfermedad devastante y uno de los problemas más grandes que tiene la metástasis es, perdón, el cáncer es que se puede diseminar a otros tejidos. Particularmente estamos nosotros interesados en tumores primarios, que también se les llama tumores sólidos, aquí pueden verlo. Aparte de esto, pues vemos los mecanismos de cómo llegan al torrente sanguíneo, se diseminan y se van a diferentes tejidos. En esta parte de aquí, en esta complicada carretera, me encanta mostrar esta imagen porque se me hace muy representativa acerca de podemos buscar su cáncer, el cáncer que a ustedes les interese, de más interés para ustedes, por ejemplo, cáncer de pulmón, y pueden ver los diferentes tejidos a donde se va a metastatizar, ¿no? Se va al cerebro, se va a los huesos, se va a las glándulas adrenales, se va al páncreas también y de esta manera cada uno de estos, ¿no? El cáncer de mama también tiene diversos y entre todos ellos, si ustedes buscan cuáles son los cánceres más frecuentes y hacia dónde se van, pues entonces van a encontrar que se van a los huesos. Ahora, por qué es importante que nosotros estudiemos metástasis? Pues resulta que especialmente en cánceres sólidos, la mayoría de las muertes, el 90%, es debida a la metástasis, en realidad. En el caso particular del laboratorio, nosotros estamos interesados en cáncer de mama y cáncer de próstata, aunque también tenemos trabajos en melanoma. Y esos cánceres se van también a los huesos. Lo que les quiero decir es que en la clínica lo que ocurre es que estos cánceres se van a los huesos, pero generalmente los encontramos en pacientes que están en un estadio muy avanzado. En un estadio ya avanzado, el 80% de los pacientes aproximadamente van a tener metástasis en sus huesos. Aquí les presento una radiografía, es un PET scan. Podemos ver el esqueleto y podemos ver estos espantosos hoyos. Esos espantosos hoyos, estas regiones corresponden a las células cancerosas que se han alojado ahí y pues, se han carcomido el hueso. ¿Cuáles son las consecuencias? Se les llaman skeletal related events, eventos relacionados al esqueleto. En nuestro esqueleto es un reservorio de calcio, entonces va a haber hipercalcemia. Aparte de eso, pues ustedes se pueden imaginar que al romperse los huesos, o sea, realmente al resorberse, pues va a haber mucho dolor, va a ser mucho más susceptible el cuerpo a fracturas. Además, si ven, principalmente el alojamiento es en la espina dorsal. Entonces hay compresión, lo cual puede causar parálisis y mucha dificultad para estos pacientes, ¿no? Desafortunadamente, las metástasis óseas son incurables hasta el momento, únicamente el tratamiento que se tiene son paliativos. Quisiera contarles un poquito más y no solamente para que pensemos en metástasis óseas. Muchos de estos mecanismos que les voy a contar no únicamente aplican a la metástasis ósea, sino aplican también a muchos otros tipos de metástasis. En este caso en particular, aquí podemos ver el hueso, imagínenselo. Aquí tenemos el hueso, es un corte transversal, entonces podemos ver el hueso, podemos ver las diversas células que forman al hueso. Recuerden que en los huesos nosotros tenemos osteoblastos que van a aumentar la cantidad de hueso. Tenemos osteoclastos aquí que resorban el hueso. El hueso está en constante remodelación, es un balance. Y también tenemos aquí en estas células estrelladas y bonitas, pues tenemos los osteocitos. Y bueno, pues si nosotros comenzamos de este lado y pensamos que las células cancerosas van llegando al hueso y están aquí en la médula ósea, pues el primer paso es el homing, que lo que quiere decir es que las células cancerosas van a llegar y se van a unir. O sea, primero tiene que pasar este tipo de homing, que se acerquen ahí, que tengan ese tipo de atracción y se queden. Ahora, de estas células, no todas, o sea, van a iniciar un tumor, sino varias de estas células se van a quedar como células dormantes esperando. Voy a hablar un poquito más de dormancia más adelante, pero ahorita podemos pensar en que estas células se quedan dormidas, o sea, quizás esperando un estímulo adecuado para poder llevar o no, o sea, acabó la colonización. Las células, hay otras que son muy activas, estas células, las cancerosas que las podemos ver en azul, e inmediatamente empiezan el proceso de colonización y inmediatamente empiezan a interaccionar con otras células óseas y después lo que ocurre es el fenómeno de expansión. Entonces ahí es donde ya podemos ver cómo estas células cancerosas proliferaron. Además, la interacción, se empiezan a formar nuevas matrices y también el microambiente que se forma
forma es idóneo para que se siga llevando la expansión, como es que haya mucho menos oxígeno y esto favorece también el crecimiento de los tumores. Eh, entonces, cuando nosotros vemos esta situación, lo primero que pensamos es, ¿cuándo ocurre? ¿Cómo se da este tipo de mecanismos que parece ya de libro, ¿verdad? O sea, ya parece que ya está muy, como si todo estuviera muy perfecto, pero no es tan simplista. Entonces, algunos de estos, lo primero que tenemos que pensar es estos cambios que van a ocurrir en el microambiente del hueso, o sea, se forman antes o después de la metástasis. O sea, hay teorías en donde nos dicen cuándo se formó. O sea, es como el huevo y la gallina. ¿Quién fue primero, no? Entonces, las células estaban predestinadas a metastatizar a los huesos o en realidad, o sea, llegaron y empezaron a hacer la metástasis ahí, ¿no? Entonces, el primero, ahora la diseminación y el homing que van a tener estas células cancerosas, o sea, también está predestinada o se pueden ir a cualquier otro sitio. Aparte de eso, en los procesos de colonización, ¿cuáles son los factores que realmente van a estimular esta colonización y el crecimiento de estas células? Y eso lo vamos a ver un poquito en esto, aquí. Entonces, si nos regresamos un poquito y tratamos de discernir este tipo de mecanismo, lo primero que quisiera que supieran es que ser una célula metastática tiene su chiste. No todas las células pueden metastatizar. Se sabe que el 1 entre 10.000 células metastáticas, o sea, tiene esa capacidad y no solamente tiene esa capacidad, sino puede sobrevivir. O sea, nosotros nos podemos imaginar que siendo una célula cancerosa, o sea, vas a enfrentar muchos retos para poder llegar a otro lugar, para poder llegar, anclarte y empezar a crecer. Entonces, estos son una serie de pasos que tiene que dar la célula cancerosa para poder ser exitosa y poder formar un nuevo tumor. O sea, primero tiene que salirse, o sea, hacer de ese uno, pues de ese 1% que va a tener esa capacidad de metastatizar, después tiene que invadirse, tiene que pues intravasarse, tiene que transportarse, sobrevivir todo el estrés y fuerzas mecánicas del flujo sanguíneo y una vez que llega al nuevo lugar, pues adaptarse al nuevo ambiente y poder ser entonces exitosa para poder crecer. Y una vez que está ahí, bueno, pues también se dan procesos de angiogénesis en donde ya como nuevo tumor, pues también va a requerir nueva capacidad de alimento, de oxígeno y de nutrientes, ¿no? Entonces, en la primera parte para la intravasación, ¿cómo le hace? Entonces, para que vamos a pensar que de ese tumor ya se identificó el 1 o 2% de las células que tienen esa capacidad de que deciden irse a metástasis. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entrar a los vasos linfáticos o a los vasos sanguíneos. Entonces, lo que sucede primero va a haber una destrucción. O sea, si recordamos cómo está estructuralmente las venas, no sé si lo pueden ver porque a mí me salió algo mal, pero aquí pueden ver las membranas y aquí pueden ver la célula tumoral, ¿no? Entonces pueden ver cómo algunas de estas células van a tener que venir, entonces tiene que pasar este fenómeno. O sea, realmente tiene que imaginarse. Y bueno, pues estoy segura que muchos de ustedes les recuerda mucho cómo se mueven las células. Regularmente las células cuando van cruzando en el transporte celular, podemos ver este tipo de transporte y pues sí, o sea, hace mucho sentido. La célula cancerosa sigue siendo una célula, únicamente va a tener otro tipo de mecanismos, pero también va a ocupar aquellos mecanismos celulares que la célula tiene per se para poder moverse, ¿no? Entonces, lo primero es, va a tener que destruir las membranas basales y eso lo hace pues alrededor de células endoteliales que tiene y ayudándose de proteínas que van a ayudar para esta invasión. ¿Cuáles son esas proteínas? Algunas de ellas son metaloproteasas. Se sabe que MT4-MMP disturbia la integridad de estas células. Aparte de eso, estas metaloproteasas son secretadas por las células tumorales y de esa manera pueden interactuar y pueden realmente estimular este fenómeno. Aparte de eso, pues hay otras metaloproteasas como la ADAM12 que se expresa en la vasculatura agresiva de las células cancerosas y también les va a ayudar
pues, para formar esta vasculatura y para desrumpirla, ¿no? Aparte de eso, o sea, nosotros nos podemos imaginar que en esos capilares va a haber muchas proteínas adherentes. Entonces, esas funciones también se van a ver afectadas por esta secreción de metaloproteasas. Una más, las células tumorales secretan citocinas y factores de crecimiento, como es el factor de crecimiento y transformación beta, que lo que va a hacer es que va a aumentar la retracción de las células endoteliales. Entonces, por un lado, está tratando de meterlas, pero está tratando también las células de alrededor se ven retraídas por este estímulo en el microambiente. Aparte de eso, hay otra ventaja más. La intravasación sucede a través de la vasculatura del tumor. Y nosotros podemos ver aquí cómo esta imagen me gusta bastante porque nosotros podemos ver cómo es la vasculatura de un tejido normal. Aquí está un tejido de pulmón. Y de este lado podemos ver cuál es la vasculatura o cómo se ve la vasculatura de un adenocarcinoma. De entrada, nosotros podemos ver, o sea, cómo hay una pobreza entre las redes, o sea, la muy baja calidad que tienen estas células tumorales. Aparte de eso, los vasos sanguíneos de las células tumorales. También recuerden que estas son fenestradas y esas fenestración, esos espacios que tienen, también se pueden ocupar para fenómenos terapéuticos, pero en este caso, bueno, pues le van a dar cierta ventaja para que se puedan intravasar. Aparte de esto, hablando de las células circulantes, entonces vamos a pensar que efectivamente ellas fueron exitosas en la intravasación, ahora se tienen que mover a través de la circulación sanguínea, ahora son células circulantes, tumorales circulantes. Entonces, ¿qué tipo de mecanismos ellas tienen que confrontar? Entonces, les decía hace unas slides que ellas tienen primero que resistir las condiciones hemodinámicas. Para eso tienen que evitar anoikis. ¿Qué son los anoikis? Resulta que hay un fenómeno que ocurre que las células, muchas de estas células están ancladas. Cuando no están ancladas, cuando se desmembrenan y empiezan a viajar, entonces empiezan a ocurrir un fenómeno que es muerte celular porque ya no están ancladas. Pero hay manera de evitarlo y esa es la manera de abajo. Número uno, ¿cómo lo evitan? O sea, primero, lo primero que tienen que evitar las células tumorales para no morirse en la circulación, pues van a evitar al sistema inmune. Y lo que sucede es que estas células circulantes expresan CD47 y esto va a ser un inhibidor de citocinas que activan a las células T y la actividad fagocítica de los macrófagos. De esta manera pueden darle la vuelta y evitar al sistema inmune. Pero hay otra y es bastante buena. Les decía que al momento de que están solas, si son reconocidas por su carencia de anclaje, ¿qué pasa si ellas empiezan a viajar con plaquetas? Al momento que interaccionan con plaquetas, se vuelven más grandes, se protege más y empiezan, hay un cierto tipo de agregación. Este tipo de agregación plaquetaria alrededor de estas células cancerosas las protege, las ayuda a viajar y a protegerse también del sistema inmune y de otros factores como es la presión. Entonces, estas células CTC expresan factores de coagulación y pues sí, porque están junto con las plaquetas, entonces van a expresar trombina. Aparte de eso, bueno, pues con otros factores como LPA, como P-selectina, como TGF-beta, que también está aumentado en esta parte también. Y también anticoagulantes, muy interesante, o sea, se han hecho estudios que con anticoagulantes, integrina, aspirina, puede disminuir esta metástasis. Entonces, en este ejemplo, este es un animal en donde podemos ver cómo hay metástasis en los huesos. Aquí podemos ver esas características hoyos negros. Y sin embargo, esos animales cuando son tratados con un anticoagulante, podemos ver cómo significativamente se disminuyen estas lesiones. Entonces, sí, hay cierto factor y puede ser también de potencial terapéutico. Y bueno, entonces ya hemos visto cómo hay intravasación, ya hemos visto células circulantes, ahora es el momento de extravasarse. Esto es el momento de que llega la extravasación y qué es lo que necesitan estas células. Estas células han llegado y recuerden que vienen recubiertas de plaquetas y esta interacción con las plaquetas va a facilitar también su extravasación porque les va a ayudar a interactuar con receptores de células endoteliales
que se encuentran en los lugares en donde se van a extravasar. Entonces, nuevamente aquí podemos ver, ahora están circulantes y ahora tienen que salir. Aquí hay un fenómeno de reconocimiento por ligando y por sus receptores. Eh, Nuevamente salen de aquí y hay otras diferentes vías de señalización implicadas, como pueden ver aquí. Podemos ver cadeninas, podemos ver familia de ROX, podemos ver ERC, podemos ver PK13, varias familias y varios tipos de señalización que son activados para poder favorecer estos eventos de extravasación. Aparte de eso, algo bien importante es en dónde se van a extravasar. Y eso es, eh, eso es importante porque muchas veces cuando nosotros pensamos que las células están circulantes, no sabemos exactamente hacia dónde se van a ir. Yo les decía que muchas de las principales células cancerosas como mama, próstata, se van a los huesos. Pero también pueden ver cómo se pueden ir a otros diferentes órganos. Por ejemplo, cáncer de colon se va a hígado, también a pulmón, aquí no está. Cáncer de riñón se puede ir a la tiroides, cáncer pancreático se va al hígado y bueno, pues pueden tener diferentes destinos. La pregunta es, ¿qué los hace irse a ese lugar y no a otro lugar? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿hay patrones específicos de metástasis? ¿Está asociado con un tipo específico de cáncer? ¿Y por qué los huesos es un sitio preferencial para algunos de estos tipos de cánceres tan frecuentes? Entonces, la primera respuesta es el órgano es, pues sí, así se le llama. Es el primer órgano que está cerca de la circulación y que está a la derecha de donde se va a dar la circulación, o sea, de donde se da el tumor. Por ejemplo, entonces aquí podemos ver la circulación. Si nosotros tenemos los tumores de este lado, bueno, pues el primero que pase es en donde por lo general estaría vinculado la metástasis. Por ejemplo, si tenemos una metástasis de este lado, se va en células de mama, se va a ir a los ganglios y luego va a empezar a bajar y va a pasar por los diversos tejidos. Esa es una de las primeras causas de hacia dónde se va a ir. O los primeros determinantes de hacia dónde se va a ir, a qué órgano va a estar metastatizando. El siguiente es muchos de estos células cancerosas tienen más de 20 micras de diámetro y las células pequeñitas son mucho más pequeñas, las células de la sangre. Y eso lo que les quiero decir es, si nosotros pensamos que el diámetro de la vasculatura es pequeña, muchas de estas células cancerosas se van a quedar atrapadas de algún modo, ¿no? O sea, se van a quedar de ese lado. Y si nosotros nos ponemos a pensar que vienen agregadas, entonces eso ya también va a ser un factor, ¿no? Entonces, por un lado, hacia dónde va a ir la circulación y las va a llevar textualmente. Segundo, el tamaño que van a tener esas vesículas, esos vasos sanguíneos en donde esté ese tejido, en donde están metastatizando. Aparte de esto, bueno, pues ya les decía que las células cancerosas para intravasarse o extravasarse, entonces tienen que tener esta capacidad de pasar a través de los vasos sanguíneos. Entonces, las células cancerosas, bueno, pues ellas no se pueden deformar tan fácilmente como las células regulares y eso también hace que se queden atrapadas. O sea, todos estas razones que les estoy dando son a nivel estructural. Y bueno, finalmente, todas estas razones lo que hace es que las células cancerosas se puedan quedar atrapadas en arteriolas o capilares. Después de ahí, siguiente razón, o sea, esta ya no es tan estructural, sino esta es relacionada sobre los factores y los receptores que van a reconocer esas células cancerosas en los tejidos específicos. Entonces, por ejemplo, lo que se sabe es que si nosotros, bueno, este es un estudio en donde lo que se hizo fue que se analizaron los receptores de los diferentes tejidos y se vio cuál era la afinidad que tenían estas células cancerosas. Y se estudió con CXCL12 y CXCR4. Entonces, estas quimiosinas, de acuerdo a la expresión que tenían en estos órganos, iba a facilitar y a poder llevar más a estas células cancerosas a un órgano versus otro. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo en nódulos linfáticos esta citocina es mucho más abundante que, por ejemplo, en piel, en riñón, en próstata. Lo que nos diría entonces que células cancerosas que sobreexpresen mucho esta citocina, entonces van a favorecer
el destino a estos órganos en particular. Entonces ya tenemos estructurales, ya tenemos quimioatracción y ¿por qué el hueso? Llegamos a la parte del hueso. Pues resulta que hace muchos años el doctor Payet, lo que él publica y sigue vigente hasta la fecha, realmente los que trabajamos con metástasis ósea siempre es uno de los pioneros de estos estudios. Lo que él dice es que, ¿por qué el hueso? Y lo simula un poquito a un sembradío, a lo que está sucediendo con la tierra y con la semilla. O sea, cuando uno tiene una buena tierra, entonces, las semillas que uno siembra y las lleva, o sea, no se van a ir en todas las direcciones, sino se van a buscar las condiciones mejores que encuentren en esta tierra, ¿verdad? Entonces, lo que está queriendo decir, en pocas palabras, es que el hueso representa de algún modo la tierra prometida. Contiene todos los factores que le son necesarios a la célula cancerosa para que decida irse a los huesos y quedarse ahí. Eh, Estudios posteriores de muchos colegas, primero lo que pensaban es, ¿y está determinado o es que esta semilla llega, en este caso la célula cancerosa, llega a los huesos y se instala ahí o es algo predeterminado? Y este estudio nos demuestra que es algo que mediante un programa multigénico, lo que ellos hacen es que para responder a esta pregunta, toman un modelo, este es un modelo de ratón. En este modelo de ratón lo que hacen es que inyectan células cancerosas de mama en el ventrículo, en uno de los ventrículos del corazón, y después lo que hacen es, se desarrolla la metástasis y podemos ver aquí como hay células cancerosas en los huesos, extraen las células cancerosas y las expanden en cultivo. Entonces, esto se llama seleccionar. Están seleccionando aquellas células que tenían la capacidad de metastatizar, las vuelven a cultivar y las vuelven a reinyectar. Y a esto lo hacen mediante una serie de pases para quedarse únicamente con aquellas células que están siendo muy metastáticas, enriquecimiento metastático. Y después lo que hacen es compararlas. Vamos a comparar el perfil genético que ellas tenían de una parental, quiere decir algo que no ha hecho todo esto, todos estos ciclos con células que son altamente metastáticas. Y entonces, en este estudio lo que hacen es descubrir que hay diferentes habilidades en las células metastáticas, en las células cancerosas, tienen diferentes habilidades para llegar al hueso. Hay unas que van a ser débiles, otras medianas y otras que fuertemente se van al hueso, pero caracterizan señales de genes específicos que están facilitando este proceso. Eh, Ahí está. Entonces, mediante estos estudios, lo que se supo fueron dos cosas importantes. La primera, se caracterizaron genes específicos para determinar el homing, procesos de invasión, procesos de angiogénesis y de osteólisis, genes específicos. Y segundo, también se vieron que hay diversos factores que están estimulando estos genes. Y tercero, que es predeterminado, que la mayoría de estas células cancerosas ya traen esta información. Eso es algo bastante interesante porque quiere decir, o sea, es una de bueno, es una de las bases para que nosotros podamos pensar que muchos de estos cánceres están predeterminados, pero que realmente necesitan el ambiente adecuado para que puedan crecer. Pero bastante interesante. Ese es otro estudio en donde lo que podemos ver es podemos ver cómo el TGF-beta, una citosina, esta citosina que les estaba diciendo que participa en diversos procesos, cómo de algún modo está favoreciendo este tipo de metástasis. Aquí lo que podemos ver es el vector vacío, o sea, podemos ver células cancerosas que fueron inyectadas a los animalitos de la misma forma por una inyección intracardíaca y podemos ver aquí los huecos de metástasis correspondientes. Y en este lo que podemos ver es una demostración en donde lo que hacen son células cancerosas en donde han deletado un receptor de esta citosina, del factor de crecimiento y transformación. Muy interesante porque al momento que deletan esto y lo hacen sobreexpresarse en estas células cancerosas, pueden ver cómo están inhibiendo la vía de señalización del TGF-beta. Entonces las metástasis son mucho más pequeñas. Interesantemente, cuando toman estas mismas células, pero le adicionan un receptor, solamente la proteína, que es como rescatar este knockout que hicieron en estas células, pues inmediatamente pueden ver cómo vuelven nuevamente la metástasis.
con este tipo de estudios se comprobó cómo el factor de crecimiento y transformación era una de las citocinas clave y principal en todo este fenómeno de desarrollo y crecimiento de las células metastáticas. Esto que les mostré anteriormente fue en animales, pero también lo podemos ver en pacientes. Esta es una, bueno, esta es una inmunotensión en donde podemos ver la señal en rojo. La señal en rojo es correspondiente a la vía de señalización que está activada en pacientes. Corresponde a proteínas SMADs. Estas proteínas son mediadores intracelulares de esta vía de señalización y eso quiere decir que en pacientes metastáticos podemos ver cómo esta vía de señalización está activada. Aquí podemos ver no hay cáncer, aquí sí. Y bueno, con esto, eso se resume en esta diapositiva en donde podemos ver a las células cancerosas cuando están llegando al hueso y están interaccionando con el hueso y células osteoclásticas y células osteoblásticas. Podemos ver cómo estas células cancerosas secretan factores osteolíticos que estimulan a estas células a resorber el hueso a su manera, entonces se van a liberar. El hueso es un reservorio de estos factores de crecimiento, TGF-beta, el IGF, calcio también. Y también esto funciona en dos sentidos, funciona en osteólisis y funciona en osteoblastogénesis también, que quiere decir crear hueso en lugares donde no estaba antes. Ya les mencioné que uno de los factores importantes en este proceso es el factor de crecimiento y transformación. Y bueno, pues tomando en cuenta esto y continuando esos estudios en el laboratorio, ahora les voy a contar un poquito acerca de algunos estudios que estamos realizando en el laboratorio. Entonces, lo que podemos ver aquí son el modelo metastático, lo podemos ver aquí. Y en este caso, pues nosotros en el laboratorio frecuentemente probamos diversas moléculas. En este caso es un aldofuginona, que es un alcaloide, que es natural y bueno, pues este es un modelo preventivo. Lo que podemos ver en un modelo preventivo es que casi se inyecta el tratamiento al mismo tiempo de las células tumorales, o sea, todavía no hace metástasis en los huesos y por eso se le considera preventivo. Este es un modelo que tarda 4 semanas aproximadamente. Aquí podemos ver los típicos agujeros de la metástasis y al final de este modelo, a las 4 semanas, lo que podemos hacer es histología y podemos cuantificar todas las áreas tumorales. Entonces, en este proyecto lo que se hizo fue tratar de dilucidar si esta molécula podía ser un agente terapéutico contra metástasis ósea mediada por TGF-beta. Entonces, lo que hicimos fue primero in vitro. Lo que se hace es que tomamos células cancerosas, las ponemos en presencia y en ausencia de nuestro agente y en presencia y en ausencia de TGF-beta y después medimos proteínas SMADs, que son los mediadores intracelulares, para ver si está activa la vía. Aquí pueden ver que cuando están presente TGF-beta, pues está activada la vía y cuando tenemos el inhibidor de este que estamos probando, pues se disminuía significativamente la proteína. También, bueno, tenemos otros estudios a nivel genético y genómico, también disminuía genes importantes regulados por TGF-beta y aquí lo que les estoy mostrando ya son los datos del modelo in vivo. Entonces, nuevamente, o sea, tenemos ratones que han sido inyectados con células cancerosas, pueden ver lesiones. Cuando son tratados intraperitonealmente con un régimen con este tipo de molécula, podemos ver cómo se reduce la metástasis a los huesos. Aquí pueden ver la histología y también pueden ver la cuantificación. En presencia del agente terapéutico hay una menor lesión osteolítica. El tumor burden se refiere a la área tumoral, entonces disminuye también, y los osteoclastos, porque todo esto es regulado también por células óseas, también está reducido. Y bueno, pues todo iba bastante bien porque pues, estábamos muy contentos de tener un agente terapéutico, pero desafortunadamente los animales que estuvimos estudiando en este caso no ganaban peso. Entonces estaban muy delgaditos, muy delgaditos, sugiriendo que había una afectación por el agente terapéutico. Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar el agente terapéutico, ponerlo en ratones, hacer un estudio en ratones normales. Entonces, estos ratones normales lo hicimos en hembras, lo hicimos en machos, pusimos nuestro agente terapéutico y únicamente hicimos la pregunta si qué pasaba, ¿no? Efectivamente, el agente terapéutico estaba causando una pérdida
en la densidad mineral ósea. Aquí pueden ver cómo está la alta dosis, realmente disminuyó la densidad mineral ósea. Y bueno, pues, ¿qué puedo decirles? Para la gente que estudia terapias y en animales in vivo, pues no es una sorpresa. Y yo creo que también a los clínicos, o sea, que el medicamento que es anticanceroso y que parece que ser muy efectivo, pues te puede dar un efecto secundario no deseado, ¿no? Pero bueno, pues muchas veces lo que uno tiene que pensar es esto de respuesta contra efecto, ¿no? Realmente muy buen anticancerígeno, únicamente que pues estaban afectando los huesos. En este caso en particular, nosotros logramos revertirlo. Y la manera en que lo hicimos fue, esta también es una comprobación, a nivel de esta molécula disminuía la superficie de mineralización, aparte la velocidad de formación, y al momento que pensamos en tratar de revertirlo fue usando bifosfonatos. Lo que está publicado y sabemos es que los bifosfonatos son la droga que utilizan para la osteoporosis. O sea, está demostrado, aquí tenemos pues a un hueso de un animal en donde podemos ver que es normal, como se ve. Aquí podemos ver un hueso de ese mismo animal, es una rata que se les han quitado los ovarios, lo cual produce pérdida ósea. Y después cuando es tratada con zoledronato o con este bifosfonato, pues previene esta pérdida. Entonces, acordándonos de estos trabajos, nosotros lo que hicimos fue regresar a nuestro modelo, tratar nuestro modelo únicamente los animales sin cáncer, únicamente animales normales, bueno, pues los tratamos con el fármaco del anticancerígeno y luego con ácido zoledrónico para ver qué pasaba y luego la combinación de ambos. Aquí pueden ver cómo está la pérdida ósea y cómo se previene completamente al momento que utilizamos esta combinación. Y bueno, pues ya con estos datos muy contentos, volvimos al primer modelo en donde los animales se les produce cáncer y los datos fueron completamente diferentes. Nuevamente, cuando los animales fueron tratados únicamente con solución salina, podemos ver áreas extensas, áreas osteolíticas, podemos ver aquí las células cancerosas. Cuando se tratan con alofuginona, en este caso el agente terapéutico, pues disminuye significativamente, con ácido zoledrónico también disminuye. Pero lo más bonito es que la combinación de ambas, es la línea rosada, disminuyó aún más las áreas osteolíticas y esto fue significativo. Entonces, bueno, pues esta fue una historia bastante feliz. Y bueno, nosotros en el laboratorio continuamos trabajando con diferentes moléculas. En este caso, al principio les mostraba en dónde está ubicada Ensenada, que está frente al mar. Entonces, muchos de mis colegas, ellos trabajan con organismos marinos con diferentes finalidades diferentes. Por ejemplo, ellos estudian sobre diversidad, sobre ecología, sobre nutrición, pero nosotros podemos colaborar con ellos para estudiar metabolitos secundarios. Entonces, en algunos trabajos hemos trabajado con algas, también macroalgas, también hemos trabajado con conus, con diversos tipos de caracoles marinos. Lo que hemos encontrado es bastante prometedor y bonito. No voy a hablar de todos los trabajos, es solamente una probadita. Por ejemplo, lo que hemos visto es que los compuestos sulfatados extraídos de macroalgas de la región de nosotros, entonces tienen un bonito efecto en el bone remodeling, aumentan la mineralización y disminuyen los osteoclastogénesis. Si ustedes quisieran ver más sobre este trabajo, es un trabajo que se acaba de publicar. Entonces, aquí se los dejo como el fucoidán puede regular la remodelación ósea. Me parece bastante interesante. Este trabajo, este publicado se ha hecho únicamente con huesos normales, pero en este momento estamos terminando las partes para poder probar su efecto en metástasis ósea. Les anticipo que es muy positivo, entonces va a valer la pena también seguirlo. En el caso de las conotoxinas, que son péptidos que provienen de los caracoles marinos, esos son bastante interesantes porque estos pueden modular osteoclastos. Entonces, aumentan los osteoclastos. Aquí pueden ver cómo, bueno, pues cómo en presencia de estos péptidos podemos ver más. Este trabajo también lo hemos comprobado también en calvarias de animales y efectivamente podemos ver cómo aumentan la osteoclastogénesis. Este tipo de trabajo son candidatos, estas moléculas, para poder tratar enfermedades óseas en donde hay demasiado hueso, un hueso, demasiada remodelación.
Ese trabajo también está publicado recientemente, entonces si gustan también echarle un ojo por ahí, es bastante bonito. Entonces, estos son trabajos recientes y voy a terminar únicamente hablándoles de un trabajo que tenemos de nanotecnología. Creo que todavía voy bien de tiempo hasta donde veo. Entonces, al principio de la charla, cuando estábamos hablando acerca de la vasculatura y de por qué o cómo podía favorecer o no este tipo de tratamientos y también conocer un poco mejor la enfermedad. Entonces, aquí lo que ustedes pueden ver es vasculatura normal nuevamente. Entonces, la vasculatura normal de vasos linfáticos y aquí pueden ver vasculatura tumoral. Nuevamente vemos que es pobre, es muy delgadita, pero también es abundante. Yo les hablaba de las fenestras, si se recuerdan. Las fenestras son pequeños agujeros, son ventanas, tal cual. Entonces, aprovechando esto de que los vasos sanguíneos son fenestrados, entonces, los que trabajan nanotecnología hemos hecho mucho uso de esto, porque si tú inyectas moléculas que son lo suficientemente grandes, o sea, van a poder entrar a la vasculatura de las células tumorales y no entran a las células normales. O sí entran, pero pues es mínima la entrada comparada con toda la acumulación que se da en el tejido tumoral. Entonces, tomando esto, es cuando empezamos a hacer el trabajo. Pero quisimos hacer un poquito más. Este trabajo lo que hicimos fue ocupar moléculas fotoluminiscentes de tierras raras, en este caso son moléculas de óxido de gadolinio con europio. Entonces, estas lo que tienen, la bondad que tienen es que, pues primero puedes ocuparlas tal cual para hacer imagenología. Aparte de eso, se pueden funcionalizar y puedes también liberar drogas específicamente a un lugar. Y bueno, pues nada como verlo, o sea, son moléculas luminiscentes y esa es la mayor ventaja. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue, la primera parte era tratar de comprobar que estas moléculas podían ser inyectadas en vivo, podían realmente ser una herramienta para poder visualizar el tumor y no únicamente inyectándolas directamente al tumor, sino inyectándolas a nivel sistémico, o sea, probar que estas moléculas iban a ser capaces de poder llegar hacia los tumores y reconocer su lugar. Entonces, para esto lo que hicimos fue tener a las moléculas de óxido de gadolinio y funcionalizarlas. Aparte de aprovechar las propiedades naturales de la célula, de la vasculatura cancerosa, como les decía, pusimos una cosa más. Lo que hicimos fue funcionalizarlas con ácido fólico. Está el ácido fólico alrededor. Quiero recordarles que muchas células cancerosas en sus membranas tienen abundantes receptores de ácido fólico. Entonces, aprovechando esa ventaja, hicimos esa funcionalización. Aquí pueden ver a las nanomoléculas, cómo pues tienen la intensidad adecuada, la morfología, esta es la morfología que pues arrojó el estudio de TEM. Y también algo importante, el tamaño de estas moléculas era entre 55 nanómetros, entre 45 y 65 son las más abundantes. Les recuerdo que por debajo de 100 nanómetros es lo que uno considera una buena molécula para que pueda viajar a través del sistema sanguíneo y pueda ser bien distribuida. Entonces, lo primero que hicimos fue demostrar que estas nanopartículas no eran tóxicas para la célula o que tenían baja toxicidad. Estas son células normales, estas son células cancerígenas de mama. Entonces pueden ver en 24 horas o en 48 horas de tratamiento que altas dosis sí bajan, o sea, tienen entre un 20 y un 30% de toxicidad, pero honestamente, pues nosotros estuvimos trabajando en estas concentraciones, en concentraciones bastante bajas. Y un 20% de toxicidad realmente no nos afectó para hacer los estudios que fueron posteriores. Entonces, la siguiente pregunta fue si estas nanomoléculas no solamente podían llegar a la célula y reconocerla por el receptor de folato, sino se podían internalizar. Entonces, estos fueron estudios in vitro y siguiendo por el estudio en vivo, en donde, como les decía, se inyectaron ratones, se les hizo un tumor eh, eh, en la piel. Y después lo que se hizo fue que se inyectan las nanomoléculas y se esperó para ver si podían reconocer qué pasaba con la
biodistribución y si podían entrar a otros tejidos y si podían reconocer al tumor. Entonces, esos son los resultados. En los resultados de las células cancerosas, lo que vemos en rojo son las nanomoléculas que efectivamente pudieron llegar y se pudieron internalizar en esas células cancerosas. Lo bonito de este trabajo también es que estas nanomoléculas podían discernir entre células que tenían bajos receptores de folatos con altos receptores de folatos. Efectivamente, cuando tienes células cancerosas con más folatos, pues va a haber mucho más integración. En los experimentos in vivo, lo que podemos ver es riñón, o sea, una vez que se habían inyectado estas nanomoléculas, se extrajeron los diferentes órganos y se hizo microscopía para ver si podíamos detectar las moléculas. Aquí pueden ver en rojo, son estas nanopartículas, están en riñón principalmente, algunas en pulmón, en hígado. Nosotros pensamos que se ven mucho más en riñón, pues porque es lo más obvio. O sea, una vez que han recorrido todo el sistema sanguíneo, pues se depuran a través del riñón. Y aquí está la prueba del millón. O sea, la prueba del millón es si realmente estas nanomoléculas podían llegar a los tumores y se podían quedar ahí. Efectivamente, aquí les muestro tumores en donde todo lo luminiscente son nuestras partículas luminiscentes. Para poder detectarlas, en este caso, lo hicimos en combinación de tomografía computarizada. Tenemos las imágenes también de microscopía, pero es mucho mejor esta imagen, en donde la combinación de ambos, pues todavía puede, bueno, podemos visualizar de mejor manera estas moléculas. Aquí también podemos discernir. ¿Qué pasa? Muchas veces en el laboratorio estamos estudiando nanomoléculas y nos preguntamos si ¿es efectivo o no es efectivo funcionalizarlas? Aquí pueden ver que sí, en nuestro caso, cuando están funcionalizadas con ácido fólico, o sea, hay una mejor depósito de estas nanomoléculas comparadas con cuando no están funcionalizadas. Cuando no están funcionalizadas, llegan a los tumores, sin embargo, pues es una diferencia bastante considerable. Estas son células cancerosas de mama, todas ellas. Recuerdan, estas son las de bajo folato y estas son las de altos folatos. Y bueno, pues por este trabajo recibimos una patente, fue aprobada el año pasado y pues súper contentos de poder contribuir. Seguimos haciendo nanotecnología, seguimos haciendo varias cosas y tratando de contribuir en diferentes aspectos. Y bueno, pues en resumen, las metástasis óseas están asociadas con un pobre pronóstico, eh, disminuyen la calidad de vida, son incurables. La interacción entre las células cancerosas y el microambiente tumoral es clave para la progresión de la metástasis ósea y por supuesto entender este tipo de mecanismos a nivel molecular y a nivel celular pues es crítico para el desarrollo de nuevas terapias. Y bueno, pues con esto los dejo. Este es el grupo de investigación, algunos de nuestros colaboradores y solamente puedo decirles que estoy súper agradecida con cada uno de ellos, que pues son estudiantes de maestría y doctorado y que realmente confían en nosotros para poder hacer sus investigaciones de doctorado y maestría. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Patricia. Honestamente me quiero disculpar. Sentí así como que la vista ya se me estaba nublando, o sea, tengo jet lag. Estoy súper cansada, bien agotada, pero realmente, te lo dije, Mariana, no quería cancelar el seminario, pero a medida que avanzaba, empezaba a sentir el cansancio. Lo lamento mucho si dije unas cosas por otras, pero en verdad que lo intenté de No, darles la historia completa. fue muy interesante el seminario, te agradecemos un montón. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, si no te dejamos libre para que puedas ir a descansar. Sí, yo le quisiera hacer una pregunta. Bueno, muy interesante y muy lindo tu seminario, muy claro, por otra parte. Yo te quería preguntar, porque si yo mal no recuerdo, había leído que había una relación entre la metástasis ósea y la deficiencia de calcio, de calcio, perdón, de vitamina D. ¿Sí? Que si bien todos los pacientes que tienen declarada metástasis ósea tienen deficiencia de vitamina D, la historia era que un déficit de vitamina D previo estaba asociado como para favorecer una metástasis ósea. Ujú. Este, sí es cierto. Sí es cierto, Liliana, No, pero porque aquí el muchas punto, personas tienen deficiencia de eh, vitamina D, entonces y por eso era justamente que mi pregunta. aquí el punto es este. No tenemos todavía trabajos en donde haya
un estudio fino en animales, pues yo les hablo de animales, lo siento, pero pues son nuestros modelos de estudio, ¿no? No tenemos estudios tan finos nosotros en donde alguno de los colegas haya hecho con vitamina D diferentes combinaciones a diferentes tiempos para tratar de demostrarlo. Eso es uno. Y dos, sí, o sea, aunque hay reportes en clínica, el problema es que todavía no se puede generalizar y también Claro. no es algo bueno poder, cuando uno habla con las personas que únicamente tratan hueso y vitamina D sin cáncer, entonces no a todos se les prescribe. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, desafortunadamente estamos muy a ciego en ese sentido porque seguimos dependiendo de que cada persona es un nicho y que todavía no podemos generalizar esto, ¿no? O sea, yo lo que creo es que es súper relevante e importante, porque imagínate, si tan solo dándoles, o sea, previendo esa deficiencia, podrías tener un mejor pronóstico si algún día te da cáncer y metastatiza, pero son de esas, pues ahora sí, de esos hoyos negros en donde si los clínicos y los básicos nos empezamos a unir más, quizás podamos hacer una fuerza para que en cualquier institución pública y clínica, lo primero que hagan es medirle sus niveles y medir su riesgo a cáncer y medir su riesgo metastático, ¿no? Pero pues sí te digo, pues sí es cierto, hay algunas publicaciones, pero no se puede generalizar, desafortunadamente, ¿no? Pero sí, yo creo que sería bien bonito, o sea, hacerlo, ¿no? Me decía José Luis, que ya ves que es el rey de la vitamina D en Argentina con ustedes. Él me decía, hagamos un trabajo de vitamina D. O sea, súper lindo, me encantaría. También me estaba contando Mariana que ustedes tienen interés, ¿no? En tratar de incidir, o sea, en cáncer de pulmón. También sería bastante bueno. Y te hago otra preguntita así general. ¿Se ha propuesto algún biomarcador de metástasis ósea, algún biomarcador precoz, digamos? ¿Se sabe algo sobre eso? Mira, algunos de los genes que fueron identificados como ya los clave, los reguladores, sí, no están como biomarcadores, pero Ok, sí, o sea, generalmente en los estudios que nosotros hacemos es lo primero que buscamos para ver si están elevados, ¿no? O sea, CXCR4, o sea, IL9, por ejemplo, hay varias citocinas que se aumentan y sí las sabemos. Sin embargo, en clínica, pues no se usan para esto. O sea, en realidad, la manera en que lo ven en clínica es por radiografía, ¿no? O sea, ahí es donde ven si claro, va. Pero bueno, como parte de todo, yo lo que creo es que desafortunadamente, aunque estos sean marcadores de la metástasis ósea, también son representantes de otros tipos de cánceres. no, claro. Entonces, desafortunadamente, ¿cómo discernir? O sea, por ejemplo, a nosotros es muy fácil porque empezamos por el principio, ¿no? Le inducimos cáncer metastático al ratón, entonces sabemos lo que estamos buscando. Pero si es a ciego, pues es realmente muy complicado. O sea, no hay de otra, sería una combinación de las técnicas, ¿no? Pero sí lo hay. Yo lo pensaba en el sentido de alguien que tenga un cáncer de mama o un cáncer de próstata, si habría algo que permitiera como inferir la probabilidad de una metástasis ósea, si bien suele hacer metástasis ósea, no sé si me entendés, o sea, Sí, en sí, ese sí, sí. aspecto me Sí, sí, sí. refería. Sí, Bueno, sí, tal. muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias, Liliana. Tenemos dos preguntas en el chat. Una es de Ariel que dice, felicitaciones por tu presentación y trabajo. Te hace tres consultas. La primera es, teniendo en cuenta el potencial enmascaramiento de moléculas de foaming por unión a plaquetas, por circulación unida a las mismas, ¿cómo es posible su unión en tejido específico vía quimiotracción? La, Ay, me encanta. Si es vamos una por una. dale, dale, dale. Bueno, es que me encanta porque puso un montón de atención. Sí, definitivamente como que no hace mucho sentido, ¿no? O sea, como que si está enmascarado, ahora me dices que se va va a ser el quimiotrayente. Es el orden de los factores. O sea, en el momento de que está unido a plaquetas, es cuando está en circulación. Y cuando ya llega al tejido, ahí se quita el recubrimiento y ahí ya se puede pegar, pero excelente observación. O sea, sí. O sea, no es que suceda. Yo si quieren la leo. La segunda es, ¿existen estudios de dosaje de TGF-beta circulantes en pacientes con potencial metastático óseo como marcador pronóstico de metástasis? Fíjate que no,
hasta donde yo tengo entendido, porque pues yo no soy clínica y no trabajo en la clínica, no miden niveles de TGF-beta, pero sí hay una correlación. O sea, sí hay una correlación y pues sí, cuando lo vieron en animales, trataron de ver si esto también se repetía en pacientes. Efectivamente, el TGF-beta está muy aumentado en suero y también otros de los marcadores, como me preguntaba Liliana, también están aumentados. Sin embargo, o sea, no se hace de manera regular para poder comprobarlo, ¿no? La tercera, ¿cómo surgió la idea del tratamiento preventivo con alofuginona en metástasis ósea? Pues cuando eres inocente palomita y llegas a un laboratorio a hacer postdoctoral, así surgen muchas de las cosas. O sea, en realidad era por un colaborador que estaba trabajando en melanoma. Entonces, ese colaborador en melanoma, él tenía esta molécula. Entonces, así pasa, y yo creo que a todos nos pasa en ciencia, ¿no? O sea, de que a través de, tengo estos estudios, son muy buenos. Fíjate que se ha reportado, nosotros lo que buscábamos era un inhibidor de TGF-beta, y este colaborador vino y entonces nos pidió esto. Ahora, si se dieron cuenta, esta historia es muy larga, o sea, ya es vieja, la historia de la alofuginona dio para muchas cosas. Ya no trabajamos con alofuginona, pero siempre la tomo y me gusta tomarla por esto, porque para mí es un ejemplo clarísimo de lo que nos sucede todo el tiempo cuando estamos haciendo investigación. O sea, número uno, porque es la manera en que trabajamos las moléculas, cualquier molécula que trabajamos en el laboratorio, de esa es la manera en que la trabajamos, ¿no? La purificamos, la tenemos, la vamos haciendo in vitro y esto. Y dos, porque de algún modo quiero pensar, bueno, hoy venía muy cansada de la mente y tengo un poquito de dolor de cabeza, pero quiero pensar que se dieron cuenta de que el por qué uno cae haciendo cosas más específicas como la nanotecnología, ¿no? O sea, porque en realidad nosotros teníamos algo prometedor, algo sistémico, algo eficiente, que nos dio un efecto secundario y entonces tratamos de hacerlo más específico. Sí, tal vez no hice muy bonito el link, pero esa era la idea, pero no quiero dejarlos tampoco con eso, porque después de haber trabajado y seguir trabajando cosas en nanotecnología, me doy cuenta que no necesariamente lo más sofisticado es lo más eficiente. O sea, yo sigo considerando que en realidad aquí donde vale la pena es estudiar las moléculas per se. Estudiar la molécula, caracterizarla lo mejor posible y ya si es nano o no nano, eso ya es algo, una consecuencia de, más no debería de ser realmente la finalidad de concentrarnos en esto. O sea, a lo que voy, lo más importante es el efecto que está teniendo en el tumor y sobre todo en el todo porque pues es muy diferente cuando únicamente lo ves en células que cuando ya lo ves en todo el organismo, ¿no? Los bifosfonatos ya se han utilizado para lograr mejoría en pacientes con metástasis ósea, ¿qué crees? Sí. Y muy bien, fíjense que después de los estudios, por eso sirven a veces los estudios que uno hace, los básicos, se dieron cuenta que eran efectivos y ahora no únicamente se utilizan en clínica para osteoporosis, también es uno de los tratamientos que se les dan a pacientes con metástasis ósea. Entonces, eso es bastante bueno. No me voy a meter en efectos secundarios de bifosfonatos y todo eso, pero es algo muy bueno porque realmente es una molécula barata y efectiva. Ahora, como yo hago medicina, creo que esa es, Sí. sí, como yo hago medicina nuclear, no puedo escuchar bien. ¿Puede repetir cómo es que mencionó la distribución de las metástasis de acuerdo a la circulación? Ah, este, la distribución de acuerdo a la circulación. Bueno, yo creo que yo fui la que no fui muy clara, lo siento. Este, el punto es este. Am, Genética, los genes que van a tener. Aparte de eso, la quimioatracción que van a tener los tejidos. Pero estructuralmente, desde estructuralmente es si la célula cancerosa va a tener que viajar en el torrente sanguíneo, ¿para dónde se va a ir? Para el lado de donde vaya la circulación. Nuestra circulación siempre tiene se va en el sentido de las manecillas del reloj. Así hay que verlo únicamente. Entonces, piensen en dónde está el tumor por primera vez, o sea, el tumor primario que le llaman, y se va a ir en el sentido de la circulación. A eso se refería. O sea, únicamente que la misma presión sanguínea, o sea, lo va a llevar ahí. Ahora, si tiene la suerte, esa célula cancerosa, la suerte de caer en un tejido que tenga las condiciones idóneas, que se pueda intravasar y todo eso, ahí se va a quedar, ¿no? Entonces, no sé si ven mi intrincada
este esquema intrincado que se va a todos lados no es totalmente al azar, porque muchos de esos órganos están muy cercanos y pueden ver entonces cuál sería la teoría del primer órgano en el sentido de las manecillas del reloj. Y después de ahí, muchas gracias por las felicidades, muchas gracias, muchas gracias. Yo en verdad me disculpo enorme, me da mucha No, pena. muy interesante Este, el seminario, realmente muchísimas gracias no, por el hecho de haber formado parte de este ciclo de seminarios. Te dejamos ir a descansar, las muchas preguntas gracias. las pudimos responder, Y así que muchísimas gracias nuevamente por estar presente en el día de hoy y con esto vamos por finalizado el seminario. Muchas gracias, Patricia. muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias a Patricia. todos, saludos. A descansar ahora. Sí, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a vos. Chao, chao.